Qué bueno es que podemos encontrarnos en un nuevo estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el pasaje de Lucas, el capítulo 4, en donde la palabra nos enseña respecto del periodo de tentación o de prueba que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y yo he llamado a este estudio 40 días de prueba, 40 días de lucha, de tentación. Y a través de este estudio vamos a entender que las pruebas son inherentes a la vida cristiana y mediante las tentaciones de Jesús y su paralelo con la crisis que actualmente estamos viviendo en el mundo entero, podremos demostrar dos cosas importantes. La primera es que el diablo no cambia de tácticas y él utiliza cada situación, cada aflicción y cada prueba para tratar de hacer siempre lo mismo. Pero también vamos a demostrar que el creyente puede vencer estas pruebas, estas luchas, estas tentaciones, usando precisamente los mismos principios que el Señor Jesucristo aplicó cuando Él fue tentado o probado durante ese espacio de tiempo, durante 40 días en el desierto. Vamos entonces a Lucas, el capítulo 4, versículos 1 al 13, donde dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí está entonces este interesante relato de la palabra del Señor que vamos a comenzar a examinar de inmediato. El relato de la tentación de Jesús lo encontramos en 3 de los 4 evangelios. El primero es Mateo 4, 1 al 11. El segundo es Marcos 1, 12 y 13. Y el tercero es Lucas 4, 1 al 13. El relato de Mateo tiene un orden de las tentaciones distinto al de Lucas. Y por eso mismo es que vamos a utilizar el orden que le da Mateo, el evangelista, en este caso, que nos parece que es mucho más apropiado a cómo se va dando la narrativa y probablemente es que el orden de las tentaciones o de las pruebas hayan acontecido en ese orden que cita el apóstol Mateo. En cuanto a Marcos, él utiliza un relato bastante más conciso. No hace mención de ninguna de las 3 pruebas y él enfatiza de una manera bastante más profunda la dureza de las circunstancias. Si usted lee Marcos 1, 12 y 13 se dará cuenta de que él está tratando de mostrar que ese tiempo de 40 días fue un tiempo severo en el que Jesús estuvo sometido a prueba en un tiempo de gran complicación espiritual
y en donde estuvo completamente solo, aislado de los demás, luchando contra sus pensamientos, luchando contra las tentaciones del diablo, luchando contra las circunstancias físicas como era el hambre, la sed, luchando contra las necesidades básicas que podía tener. En fin, Marcos nos da en estos dos versículos un panorama de la dureza en que se encontró Jesús en esa circunstancia. En tanto, Lucas, en el capítulo 4, utiliza un relato mucho más largo, por lo menos con un par de detalles más que los otros, y por eso es que hemos usado el relato de Lucas para introducir este estudio, pero como dije, vamos a estar mirando el Evangelio de Mateo para el orden de las pruebas o de las tentaciones. Y vamos a estar mirando entonces el orden que le da Mateo. El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús al momento de su bautismo y lo llenó, fue el que lo llevó al desierto específicamente para ser probado. Marcos dice acerca de esto que el Espíritu lo impulsó con fuerza al desierto. Y aquí hay palabras bastante interesantes porque Marcos nos está diciendo de que el Espíritu no le dio una invitación, sino que lo llevó impulsándolo hacia el desierto. ¿De qué manera Jesús pudo percibir esta guía del Espíritu Santo? Sabemos de que él estaba lleno del Espíritu y por lo tanto podía entender mejor las direcciones que el Espíritu le estaba entregando. Pero me pareció muy importante señalar esto de que el Espíritu desciende sobre Jesús en el momento de su bautismo, lo llena y luego lo lleva al desierto. Encuentro allí que hay una lección espiritual importante y que debemos comprender también en nuestro tiempo, de que el Espíritu Santo nos quiere llenar y nos quiere guiar y nos quiere impulsar a veces a situaciones complejas y difíciles. Pero ese mismo Espíritu que nos llena y nos capacita para tener victoria es el que también nos dará victoria en esas situaciones que son más... Hablamos de Jesús en el desierto como un tiempo de crisis, porque resulta de que Jesús está viviendo allí una prueba dura que tiene que palpar en su carne al ser el Dios encarnado. Ya sabemos que la palabra del Señor dice que Dios no puede ser tentado, pero aquí encontramos de que hay un intento de parte del diablo por tratar de probar o de tentar y de hacer fracasar a Jesús. Y para eso es que él va a escoger aquellas cosas que le parecen que pueden ser más próximas a un derrumbe de la vida espiritual de Cristo. Durante estos días seguramente que hemos estado pensando mucho respecto de la crisis que está viviendo el mundo entero, Chile también entre ellos y en el mundo, y podemos pensar de este tiempo de crisis como un tiempo de dura prueba, un tiempo de tentación. Y las crisis tienen un especial acento en el sentido de que cambian a las personas y lo pueden hacer para bien o para mal, pero una crisis como la que estamos viviendo rara vez va a dejar las cosas como eran antes. Un importante líder mundial ya señaló, no vamos a volver a la normalidad porque la normalidad ya no existe. Esas palabras nos tratan de decir de que precisamente esta crisis va a cambiar de manera profunda una serie de cosas que nuestro mundo está viviendo. Entonces lo puede hacer para bien o para mal, pero nunca van a quedar las cosas del mismo modo.
Jesucristo entonces se ve envuelto en esta prueba, se ve envuelto en esta crisis, y lo que intenta Satanás de hacer con él es la de llevarle hacia una, ¿cómo decirlo? A una atmósfera, a un escenario en donde Jesús pueda equivocarse en el más mínimo detalle, pueda caer sutilmente en algo, y ese algo lo arrastre hacia una nueva caída y, por supuesto, hacia el fracaso. Entonces, no es que se trate de la supertentación, claro que lo era, pero quizás podríamos pensar de que tiene que ver con un pequeño detalle que va a empujar hacia otra cosa. El diablo siempre atacó la identidad de Jesús. En 2 de las 3 oportunidades le dijo: si eres hijo de Dios. Note eso. Está colocando en duda, o queriendo que Jesús dude respecto de aquello, o que Jesús demuestre que es verdaderamente hijo de Dios, el Dios encarnado. Y le dice entonces en 2 de las 3 oportunidades: si tú eres hijo de Dios, haz esto o haz esto otro. Él pone a prueba su poder, pero tentándolo para demostrar quién era. Es ese mismo cuestionamiento que también hemos visto durante este tiempo en nuestro país y en la prueba que estamos viviendo como nación y especialmente como creyentes. ¿Por qué? Porque lo que generalmente la tentación intenta atacar es a la identidad, a lo que realmente somos. Y lo va a hacer a través de lo que podemos o no podemos hacer. Pero ¿de qué nos quiere mover? Nos quiere mover de nuestra verdadera identidad. Nos quiere mover de aquello que somos en realidad. Para Jesús, lo que Él era determinaba lo que hacía. Escuche bien eso. Para Jesús, lo que Él era determinaba lo que hacía. Él era y es Dios encarnado. Y Él no podía actuar de otra manera. Y así debe ser también para nosotros. Primero debemos saber quiénes somos y actuar como tales. La Biblia dice que somos hijos de Dios, somos intercesores por el mundo, somos la luz y la sal de la tierra. Eso, lo que somos, es lo que determina lo que debemos hacer. Por lo tanto, no debe ser el mundo el que nos sugiera cosas, no debe ser el diablo el que nos diga lo que debemos hacer, no debe ser ninguna circunstancia presente la que nos lleve a tomar las decisiones, sino que nuestro caminar está determinado por lo que somos. Somos la luz, somos la sal de la tierra, somos hijos de Dios. Por lo tanto, lo que debemos buscar en nuestras decisiones es hacer aquello que corresponda a un hijo de Dios. Leamos el verso 3, en donde dice el diablo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Esta primera tentación me hizo pensar en las soluciones fáciles, aquello que resulta del menor esfuerzo. El facilismo es precisamente uno de los elementos característicos de la posmodernidad. Y es que mucha gente cree o quiere ver que las soluciones pueden surgir casi de la magia, en un 2x3, y sobre todo sin que ellos, los que están esperando y están queriendo soluciones, hagan el mínimo esfuerzo. Que sean los demás los que trabajen haciendo lo que se llama la pega sucia. Jesús, en cambio, le plantea al diablo una perspectiva que resulta la más incómoda a su propia situación. Una perspectiva absolutamente incómoda a su propia situación. ¿Por qué? Porque resulta que después de 40 días
dice la Biblia que Jesús sintió mucha hambre. Pero no solamente allí, en realidad sintió hambre desde el día que dejó de comer. Pero pasados los 40 días, el hambre tiene que haber sido insoportable, creo yo. Lo lógico entonces era resolver esa necesidad lo antes posible. Estaba solo en el desierto, recordemos, rodeado de fieras, dice Marcos en su relato, sin muchas fuerzas para caminar, y tenía el poder para resolver su problema con tan solo una palabra. Él podía decir: piedra, conviértete en pan. Pero Jesús no es así. Por eso su respuesta fue: no solo de pan se vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para Jesús hubiera sido muy fácil hacer lo que el diablo proponía: convertir las piedras en pan, negociar el gobierno del mundo, tirarse de cabeza desde el pináculo del templo. Bueno, de hecho, él iba a convertir un tiempo después el agua en vino. Iba a convertir, en un gran milagro, unos pocos panes y algunos peces en miles para alimentar a una población de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Él iba a caminar sobre las aguas turbulentas de un mar. Él iba a detener el viento en una tormenta, etc. El punto es que en el desierto las sugerencias no están viniendo de lo que él es y de lo que tenía que hacer, sino que están viniendo del diablo. Y jamás debemos tomar las opiniones del diablo, sus sugerencias, en serio. Ni siquiera debemos detenernos a pensar en sus argumentos, ni menos dialogar con él. Recordemos lo que le sucedió a Eva por escucharlo. En el huerto ella le encontró la razón en todo, por eso siguió el camino fácil propuesto por la serpiente antigua. Y ahí uno puede darse cuenta de que la táctica del diablo sigue siendo la misma. A Eva le propone una solución fácil, rápida, respecto de su situación y condición. Y a Jesús también le propone la misma solución. Si tienes hambre y si eres hijo de Dios, entonces convierte esta piedra en un pan. Pero ya vemos que la respuesta de Jesús para él es súper incómoda. Pero él está actuando de una manera adecuada. Porque Jesús siempre tuvo una mirada correcta acerca de... ¿Alguien se ha preguntado alguna vez cómo enfrentó Jesús las demandas sociales de su época? Pensemos por un momento en las condiciones reinantes de su época. Cuando él nació, su pueblo estaba sometido bajo un imperio extranjero cuyo trato era durísimo. Los gobernantes de Palestina, conocidos como los Herodes, eran títeres de Roma y oprimían al pueblo con violencia. Sin embargo, él jamás quiso tener un ejército con el que atacar a Roma y romper ese cerco horrible que el imperio tenía sobre su gente. Él vivió en una época donde la esclavitud era absolutamente normal. Sí. Estuvo rodeado también de gente pobre y de una pobreza en extremo. Sin embargo, no encontramos que Jesús haya abolido la esclavitud en ese momento de la historia. Y respecto de la pobreza, él dijo: siempre tendréis a los pobres con vosotros. Para rematar, los líderes espirituales del pueblo eran tan ciegos que no eran capaces de guiar a nadie. ¿Qué hizo Jesús ante tales circunstancias? Ya hemos dicho, no levantó al pueblo para provocar una guerra santa contra Roma. Él mismo, cuando estuvo frente a Pilato, le respondió a la pregunta de este: ¿eres tú rey? Mi reino no es de este mundo, dijo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Él pagó sus impuestos
enseñando precisamente den a César lo que es de César. En una oportunidad envió a Pedro a pescar para obtener el impuesto del estómago de un pez. Eso nos dice Mateo, el capítulo 17, versículos 24 y 27. Ya hemos dicho, no abolió la esclavitud física ni hizo discursos en su contra. De la gente en extrema pobreza económica dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Él no adoctrinó a las masas para crear una super mega iglesia en ese instante. Se dedicó a sus discípulos de forma muy especial, de tal manera que ellos fueran los que llevaran la palabra y la semilla del reino a la gente un tiempo más adelante. Es que hay que entender esto. La clave del mensaje del Evangelio de Jesús es cambiar persona por persona, hombre por hombre, mujer por mujer. Su reino no intenta modificar a las masas, aunque ese parezca su objetivo final. Por eso dijo que su reino era como una semilla o como la levadura. Crece desde lo pequeño e influye sin ser visto. A Zaqueo, el Evangelio de Jesús lo llevó a decir, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso fue firmado ante Jesús el mismo día de su conversión al cristianismo, allí en Lucas el capítulo 19, versículo 8. Al joven rico Jesús le propuso, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Marcos 10, 21. ¿Se da cuenta? Su objetivo era cambiar persona por persona, hombre por hombre, mujer por mujer. Para el diablo, la solución de Jesús era recurrir a lo rápido, a lo que parecía fácil, sin pérdida de tiempo, sin esfuerzos, sin ningún tipo de pago. Pero hay que aprender que las mejores cosas requieren esfuerzo. Y mucho más cuando estamos en un mundo caído y bajo maldición. En Génesis el capítulo 3, versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Entonces, se requiere esfuerzo en la vida matrimonial, se requiere esfuerzo en la crianza de los niños, se requiere esfuerzo en el servicio a Dios, se requiere esfuerzo en la fe, se requiere esfuerzo en las pruebas. Y no acudir y no ceder ante el diablo tomando la decisión y la solución más fácil, aquella que nos parece la que siempre hemos tomado. Miremos a continuación el versículo 9. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Una vez más atacando su identidad como Dios. Si eres hijo de Dios, bueno, échate de aquí abajo. La tentación de tirarse y ser protegido por los ángeles parecía casi infantil. Pero tenía la intencionalidad que Jesús reinterpretara las Escrituras confundiendo, escúcheme bien, las prioridades. Reinterpretara las Escrituras. Yo digo que cuando el diablo cita el Salmo 91 en alguna de sus partes, no estamos pensando de que el diablo confiaba o confía en las palabras del Salmo 91, porque nunca fueron escritas para él. Y sin embargo sí se conocía ese texto, y lo recitó, y lo quiso usar ante Jesús, así como ahora mucha gente lo trata de usar ante la prueba que se está viviendo en el mundo entero con esta pandemia. El Salmo 91 dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado,
Aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecidos. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Y aquí viene lo que dijo el diablo, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Este juego del diablo es que si estas palabras son correctas y seguras, entonces hay que probarlas. Tírate y prueba si es cierto, le dice a Jesús. Está obligando a Dios a hacer realidad sus propias promesas. Ese era el intento del diablo. Si esto es verdad, tú me vas a proteger. Si esto es cierto, entonces no me va a pasar nada. Si esto es correcto, entonces yo confío más en esto que en cualquier otra cosa. ¿Se da cuenta de lo sutil que muchas veces son las tentaciones? ¿Se da cuenta de cómo el diablo trabaja en nuestra mente, insertando pensamientos incluso de la Biblia misma para ponerlos en contra nuestro y llevarnos a un plano en donde nosotros dudemos de lo que somos, diciendo, bueno, si yo desconfío de la promesa de Dios, entonces no soy hijo de Dios. Si yo no hago lo que está diciéndome, entonces no soy hijo de Dios. Interesante, ¿verdad? Pero Jesús le contesta que por encima de esa palabra, la que ha citado muy bien el diablo, hay otra que está primero. Y a esto le llamo la primacía de un texto sobre otro. ¿Y cuál es la palabra que está por encima del Salmo 91? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, el diablo estaba haciendo un juego que parecía lógico, pero estaba cometiendo un grave error, porque quería usar un versículo de la palabra de Dios cuando había otro que era aún mayor, y ese es el que Jesús le citó. Eso de escrito está también significa precisamente superioridad o primacía. Quiere decir entonces que cuando en Lucas capítulo 4, versículo 10, el diablo dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán, en Mateo el Señor le recuerda que está escrito algo todavía mayor, no tentarás al Señor tu Dios, ni siquiera con la propia palabra. ¿Por qué digo esto? Mire, nosotros creemos en la protección de Dios y creemos que Él puede salvar a nuestro país. Pero eso no significa tirarnos de cabeza a la irresponsabilidad de salir a las calles sin ningún tipo de protección y de no hacer lo correcto, aquello que debemos hacer. Entonces, no debemos tentar a Dios descuidando la salud, pensando en que Dios tendrá que sanarnos. Y hay mucha gente que hace esto. Se descuida en su salud y luego entonces dice, bueno, estoy enfermo, y acude a las promesas de Dios. ¿Pero qué fue lo que hizo primero? Tentó a Dios en su propia salud. O jugando con el pecado, pensando que Dios lo resolverá todo. No se debe jugar ni tentar a Dios con ese tipo de situaciones. El descuidar la vida espiritual, creyendo que de alguna manera nos vamos a mantener a flote, es otra forma de tentar a Dios. Es otra forma de tentarnos a nosotros mismos. ¿Hasta dónde llego si descuido mi vida espiritual? ¿Hasta dónde llego si no hablo, oro, leo la palabra, me mantengo en comunión y estoy cerca del Señor? ¿Hasta dónde llego? Eso es una tentación. Y el diablo querrá llevarte en ese jueguito para que descubras tú no la victoria, sino la derrota, porque él mismo te la está sugiriendo. Y ahora leamos los versos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte
y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. A esto yo lo he llamado una discusión inútil. El diablo le plantea un argumento interesante relacionado con los reinos del mundo. ¿Qué fue lo que le dijo el adversario en ese momento cuando le muestra todos los reinos de la tierra y le dice que toda esa gloria y toda esa potestad está en sus manos y él la puede entregar a quien quiera? Y le dice, con el simple acto de postrarte y adorarme, todo esto que está aquí será tuyo. ¿Será cierto? ¿Podrá cumplir el diablo tal promesa? ¿Será cierto de que él tiene en realidad todos los reinos de la tierra? Esta discusión de quién es el dueño de los reinos me pareció bastante interesante. Dijo que tales reinos eran suyos, porque a él se le habían entregado. Imagino yo que el diablo no puede estar mintiéndole al Señor, porque está delante de Dios. ¿Y quién va a atreverse a mentir delante de la presencia del Señor y creer que va a pasar por inocente? ¿Quién le entregó al diablo tales reinos? Bueno, precisamente el mismo que había recibido tal propiedad, el hombre. ¿Sí? El hombre le entregó esa potestad al diablo. Juan, en uno de sus escritos, la primera carta, el capítulo 5, versículo 19, reconoce esto. Y él dice, el mundo entero está controlado por el maligno. El mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Juan lo reconoce. Está diciendo de que sí, es cierto, que el diablo estaba disfrutando de ser, ¿qué otra cosa? Jesús lo dijo en Juan 14:30, el príncipe de este mundo. Note usted que la palabra príncipe tiene que ver con principal, tiene que ver con alguien que ordena y gobierna. No es un título bonito, sino que es un título que demuestra el poder y la autoridad que el que lo ha recibido tiene. Y Jesús dijo del diablo, el príncipe de este mundo. La misma profecía nos corrobora esto, porque en Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 2, el diablo está representado en el dragón que aparece allí. Y dice que el dragón o el diablo le delega poder al anticristo, le entrega toda su autoridad y todo su poder. Entonces, esto de que el diablo le iba a entregar algún día estas facultades a un ser humano se van a cumplir. Ese día no está muy lejano, cuando Satanás le entregue su poder y su autoridad a un hombre. A ese hombre la Biblia lo llama la bestia o el anticristo. Sin embargo, Jesús no entró en la discusión respecto de quién era el verdadero dueño de todas las cosas. Jesús fue al problema en su raíz. No se debe adorar ni servir a nadie más que al Señor. Eso es lo importante. Todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos porque para Él vivimos. Por eso es que esta respuesta de Jesús es frontal, es radical. No discute con el diablo si es dueño, si no es dueño, quién se lo dio, quién no se lo dio, sino que le dice, no se debe adorar ni servir a nadie más que al Señor. Y con eso le está diciendo, tú no eres un rey, tú no obtuviste esto de buena manera, sino que lo usurpaste, lo robaste, lo tienes, pero bajo términos que no son correctos. Al único que se debe adorar y servir es al Señor. Para Jesús es inútil discutir con el diablo. Y es torpe caer en esas discusiones hoy
cuando el diablo trata de tentarnos y nos dice que hagamos tal y tal y tal y tal cosa. Todo lo que hacemos, para el Señor lo hacemos, porque para Él vivimos. Concluyendo, en el desierto Jesús no demostró su poder, demostró su sujeción al Padre. Y eso a mí me parece que es realmente poderoso. Sí, Él no demostró su poder enviando al diablo a una prisión, expulsándolo. No demostró su poder haciendo pan de las piedras, ni tirándose desde el pináculo del templo. Él demostró su poder sujetándose a la voluntad del Padre. Cuando nos sujetamos a nuestro Padre Celestial, entonces las pruebas y las tentaciones pasarán por encima nuestro y no nos harán daño, porque no nos estamos sujetando a las circunstancias, que son siempre cambiantes, ni a las sugerencias del diablo que nos dice, confía en esto y haz esto otro. Si tú eres un hijo de Dios, entonces esto te va a tener que resultar. Como decíamos, hoy día muchas personas están irresponsablemente saliendo a las calles. Incluso algunos creyentes hacen reuniones en sus casas con grupos grandes. ¿Y qué han obtenido de aquello? ¿Protección? ¿Dios les ha guardado? De ninguna manera. Ellos se han tentado a sí mismos y ellos han tentado a Dios y que han recibido. En esa conducta irresponsable se han infectado del virus que ya todos conocemos. En segundo lugar, Jesús tampoco aceptó propuestas fáciles. Él prefirió esperar las soluciones del cielo. Y eso me parece que es sumamente importante de destacar en este tiempo. De no aceptar las propuestas fáciles que el diablo trae a nuestra vida. De no hacer aquello que resulte más cómodo, más sencillo, sino de esperar las soluciones del cielo. Yo voy a esperar con hambre, yo voy a esperar con sed, hasta que todo esto pase. Y dice la Biblia que cuando terminó el diablo y se retiró, vinieron los ángeles y le servían. Eso es lo que debemos esperar. No que las cosas sean fáciles y se solucionen rápidamente, sino que debemos tener paciencia y esperar las soluciones que Dios ha preparado para nosotros. Una tercera conclusión es que Jesús definitivamente usó la palabra como su principal arma para alcanzar la victoria. La palabra de Dios debe primar en nosotros para que sea primera también en otros. La palabra de Dios es poderosa en nuestros labios y en nuestra fe. La palabra de Dios debe ser dicha precisamente y de la manera que Jesús la utilizó, de una manera sabia, de tal forma que encontremos en ella las fuerzas que necesitamos para soportar la prueba y encontremos en ellas también las palabras adecuadas para vencer la prueba. Termino diciendo que en este tiempo, gran prueba que estamos viviendo, que pueden ser más de 40 días, no importa cuánto pueda durar la prueba. Lo más importante es cuánto nos hace crecer en nuestra identidad interior. Lo importante es cuánto crecemos en Dios en estas dificultades. Cómo se estampa en nosotros la imagen de Cristo que nos quiere llevar un paso más adelante en nuestro crecimiento y en donde nuestras raíces sean aún más profundas en el Señor. Espero que si este estudio le ha parecido interesante y le ha servido de bendición, puede usted compartirlo con otros para que ellos también sean bendecidos con la palabra de Dios. Ore a continuación y dele gracias al Señor porque Jesús venció las pruebas, venció las tentaciones. Él también nos da la misma autoridad y el mismo poder para que también nosotros
podamos vencer en el Señor. Dios le bendiga.